Bienvenidos a nuestro Golfo de México. Hoy continuamos con nuestro recorrido virtual. Comenzamos nuestro recorrido al norte de Veracruz, en el municipio de Tuxpan. Y del lado sur vamos desde Coatzacoalcos hasta Catemaco. En estos estados el comercio marítimo se ha vuelto pieza fundamental para numerosas familias mexicanas. Esta actividad en Veracruz es muy importante porque el puerto moviliza más de 30 millones de toneladas al año. El puerto de Veracruz conecta a México con Europa y Estados Unidos y sostiene industrias clave como la automotriz, la agroalimentaria y la petroquímica. Comercio marítimo, lo que llevamos y traemos. Cada vez que un automóvil ensamblado en México rueda por las calles de Europa, o que una lata de aceite, un lingote de acero o granos de café cruzan el océano rumbo a otros continentes, hay una historia que los impulsa. En el panorama actual, alrededor del 80% del comercio mundial se realiza a través del transporte marítimo internacional. México ocupa el puesto 11 entre los exportadores mundiales y se estima que más del 80% de la economía mexicana se debe al comercio marítimo, con un volumen que supera las 200 millones de toneladas anuales. México tiene la gran ventaja de tener puertos que se distribuyen en el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico. Como país estratégico conectamos con 145 países de Asia, América y Europa, aunque 80% de todas las exportaciones mexicanas se envían a Estados Unidos. En la zona del Golfo, los principales puertos se encuentran en Tamaulipas con Altamira, Veracruz con su puerto homónimo, Dos Bocas y Coatzacoalcos, finalmente Yucatán con Puerto Progreso. En Altamira, uno de los puertos industriales más modernos, se exportan productos petroquímicos, industriales y automotrices hacia Estados Unidos y Europa, fortaleciendo las cadenas de suministro internacionales. Es el principal puerto para la exportación de las maquiladoras e industrias manufactureras del norte del país. El puerto de Veracruz es el más antiguo de México, actualmente el mejor equipado del Golfo y el de mayor volumen de carga del país. Se ha convertido en un centro logístico global, recibe y envía miles de contenedores y es pieza clave en la industria automotriz de México. Más al sur, Coatzacoalcos y Dos Bocas son puertos relevantes en la exportación de hidrocarburos y derivados químicos, conectando el Golfo con mercados energéticos internacionales. Puerto Progreso juega un papel estratégico en el suministro de combustible al sureste del país y es un sitio de exportación de productos regionales perecederos como la miel, los derivados del henequén, madera y textiles, entre otros. Es también un puerto de impacto turístico, a donde llegan un gran número de cruceros nacionales e internacionales. Además de exportar productos, México también importa miles de productos, en especial de maquinaria industrial y equipos eléctricos, vehículos y refacciones, combustibles fósiles y plásticos. En los últimos 2 años, sus principales socios comerciales han sido Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. Esta dinámica evidencia la profunda integración de México en las cadenas globales de suministro, así como su dependencia de insumos tecnológicos y energéticos externos. Así que ya sabes, cada vez que compras un celular, una camiseta o incluso un medicamento, hay una alta probabilidad de que ese producto haya viajado miles de kilómetros por mar antes de llegar a tus manos. Veracruz es considerado el estado que conecta al mundo porque su puerto es uno de los más antiguos y emblemáticos de México. Inclusive hoy en día es puerta de entrada y salida de mercancía hacia diferentes partes del mundo. Su ubicación en el Golfo de México la convierte en un punto de enlace directo con Estados Unidos, Europa y Asia. Incluso su objetivo es convertirse en una alternativa al Canal de Panamá y ser un motor de desarrollo para el sureste del país, con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual busca impulsar el comercio global y presentar una ruta más rápida y eficiente para el traslado de mercancías. En el sur de México, el Istmo de Tehuantepec es una zona particularmente importante, ya que es el punto más estrecho entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, lo que lo convierte en un corredor natural que conecta ambos cuerpos de agua.
Esta zona comprende los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. ¿Y por qué ha tomado relevancia en años recientes? México ha optado por habilitar una línea férrea que une a los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca. Este corredor fue planteado como una alternativa comercial y logística del Canal de Panamá para el transporte de mercancías entre Asia, América y Europa. En Panamá, el canal forma un enlace entre el puerto de Balboa, ubicado a las orillas del Océano Pacífico, y el puerto de Cristóbal, situado en el Mar del Caribe. Se estima que el canal maneja alrededor del 6% del comercio marítimo mundial o de los buques mercantes globales cada año. En abril de 2025 se realizó una prueba decisiva, el traslado de 900 vehículos Hyundai de costa a costa en apenas 72 horas. Este logro marca una diferencia notable frente a los 15 o 20 días que habitualmente demanda cruzar el Canal de Panamá. Es importante mencionar que esta ruta no es nueva. Se creó durante el gobierno de Porfirio Díaz. Las ciudades de Salina Cruz y Coatzacoalcos se fundaron a raíz de la construcción de sus puertos. De acuerdo a registros históricos, se sabe que 60 trenes corrían diariamente en este cruce interoceánico. Transportaban mercancía del Pacífico hasta la costa este de los Estados Unidos. El inicio del Canal de Panamá opacó esta ruta y rápidamente perdió relevancia. Este proyecto cruza zonas de bosque, selva, pastizal, humedal y agua. En un documento oficial se establece que se tienen identificadas potenciales afectaciones en el medio ambiente. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una apuesta por el desarrollo económico del país. Con la modernización de sus puertos, vías férreas y polos industriales, este proyecto busca generar empleo y atraer inversión. Además, pretende equilibrar el crecimiento entre el norte y el sur del país. Pero habrá que cuidar que en esta búsqueda se tome en cuenta a las comunidades locales y al ambiente. Y se realicen obras para protegerlo y gestionar adecuadamente los residuos que van a generarse, minimizar el impacto en la flora y fauna y asegurar la restauración del área después de la obra. La exactitud histórica es un debate que se habla frecuentemente, ya que documentos oficiales, crónicas escolares y narrativas estatales suelen describir la perspectiva de quienes tuvieron el poder. Aunque hoy en día la investigación histórica busca rescatar voces marginadas de indígenas, mujeres y comunidades locales, con el fin de dar una visión más completa de los hechos. Un ejemplo de esto es el origen del caso de Malintzin, o como muchos la conocemos, la Malinche. Que por cierto, se ha discutido por muchos años si provenía de una localidad cercana a lo que hoy es Veracruz, en Coatzacoalcos, o si provenía del estado de Tabasco. Malintzin, traidora o diplomática. Malintzin, conocida comúnmente como Doña Marina o Malinche,
es una de las figuras más enigmáticas de la historia mexicana. Ella era la intérprete de Hernán Cortés y posteriormente se convirtió en su pareja, aunque por esta última condición se le ha denominado la traidora. Dichos arquetipos dieron origen a lo que hoy conocemos como malinchismo, un término que surgió durante el siglo XIX durante la búsqueda de una identidad nacional tras la independencia. Con una connotación xenófoba, este se usa para describir a quienes muestran preferencia por lo extranjero y desprecio por lo propio o local. Esta visión transformó a Malitzin en un símbolo mitificado que se utilizó dentro del discurso nacionalista para representar la traición, borrando así su verdadera historia, la de una mujer esclavizada que se convirtió en mediadora gracias a su inteligencia y dominio de las lenguas como el maya yucateco y chontal, el español, el náhuatl y el popoluca o lengua de Olutla. Pero, ¿cuál fue realmente el origen de esta mujer tan emblemática? En primer lugar, se dice que Malitzin nació a principios del siglo XVI y, de acuerdo con el cronista Bernal Díaz del Castillo, es originaria del pueblo de Painalá, ubicado en Veracruz. Sin embargo, hay autores que ubican su nacimiento en la región de Coatzacoalcos, Veracruz, mientras que algunos otros la asocian con Olutla, Veracruz, un lugar que aparece en las fuentes históricas como Viluta, Huilota u Olutla. No obstante, estudios actuales la sitúan en una región de comerciantes al sur de Veracruz, cercana a Coatzacoalcos, que vivió bajo la presión constante de la Triple Alianza Mexica. Varios cronistas afirman que Malitzin nació en una familia noble, aunque fue vendida a comerciantes de Xicalango en calidad de esclava o tlacotli tras la muerte de su padre. Se especula que Malitzin tenía cerca de 15 años de edad cuando llegó a manos del señor de Potonchán, quien la entregaría tiempo después a Hernán Cortés junto con otras 19 esclavas tras su derrota en la batalla de Centla. Con el tiempo, se volvió traductora e intérprete, facilitando así la estrategia de Cortés de forjar alianzas con otros pueblos. Con sus conocimientos, Malitzin asesoró a los conquistadores sobre las costumbres sociales y las prácticas militares de los mexicas. Por otra parte, Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que llegó a la península de Yucatán y vivió ahí durante 8 años, aprendió el idioma maya, lo que le permitió convertirse en el segundo traductor de Cortés. Pese a los prejuicios históricos, hoy Malitzin ha sido reivindicada como una mujer que sobrevivió, interpretó y transformó su contexto gracias a sus conocimientos y a su voz. Su narrativa rompe con la idea de tradición y revela a una figura de diálogo y diplomacia política. Un yate suele ser símbolo de lujo y esparcimiento. Sin embargo, en 1956, un yate llamado Granma cambió la historia. Comprado en México, zarpó desde el puerto de Tuxpan en Veracruz hacia Cuba con una expedición de 82 hombres liderados por Fidel Castro. Lo que antes era un barco de ocio, ahora se convirtió en un vehículo de la revolución. El Granma demostró que entonces una embarcación pensada para el lujo puede convertirse en un punto de inflexión histórica. Nos encontramos en la Embajada de Cuba con la consejera Norma Rodríguez. Maestra, ¿puede presentarse? Norma Rodríguez de Ribet, consejera cultural de la Embajada de Cuba en México. Maestra, ¿qué impacto tiene el yate Granma para la época moderna de Cuba? Pues el yate Granma es el símbolo de la libertad de Cuba, del logro de la libertad definitiva. Del puerto de Tuxpan salen Fidel, el Che, Raúl, Ramiro, 82 hombres en ese pequeño yate que además fue conseguido por la solidaridad también de los hermanos mexicanos. Es muy conocido el Cuate, ese hermano mexicano que fue el que compró el yate Granma, y de allí salieron una noche, un 25 de noviembre, hace 70 años, para la libertad, para lograr la libertad definitiva de Cuba. A mí me gusta resumirlo en esos versos que escribió el Che en víspera de la partida, que se llaman Canto a Fidel, que dice: vámonos ardiente profeta de la aurora, por recónditos caminos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amas. El Golfo de México y el yate Granma. ¿Qué tienen en común la Revolución Cubana y el Golfo de México?
Uno de los movimientos sociales revolucionarios más trascendentales del siglo XX es sin duda la Revolución Cubana. Desde la década de 1930, en Cuba se vivía un ambiente de lucha en el que obreros cubanos y trabajadores de la industria azucarera, tabacalera, hotelera y otros importantes sectores de la población pelearon en contra de los intereses imperialistas que Estados Unidos tenía en la isla. Uno de los puntos más álgidos de esta lucha fue el 10 de marzo de 1952, cuando el militar y expresidente Fulgencio Batista dio un golpe de Estado e instauró una dictadura militar que favorecía los intereses de Estados Unidos. Esta fue la antesala de la Revolución Cubana. Un año después, un 26 de julio de 1953, se llevó a cabo lo que se conoce como el primer ataque armado contra la dictadura de Batista, el asalto al cuartel Moncada. Aunque el levantamiento no fue exitoso, marcó un hito en la historia cubana. Los combatientes que sobrevivieron a este asalto, liderados por un joven Fidel Castro, fueron encarcelados y sentenciados a 15 años de cárcel, aunque liberados a los casi 2 años de encierro. Muchos de ellos tuvieron que abandonar la isla para poder seguir planeando la rebelión a la dictadura desde otras tierras, y es ahí donde entra México a esta historia. Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara, Aide Santamaría, Camilo Cienfuegos, Malva Hernández y otros guerrilleros llegaron a México y desde Veracruz, bajo la organización político-militar llamada Movimiento 26 de Julio, planearon la insurrección contra el gobierno de Batista. Fue desde el Golfo de México de donde salió una embarcación cargada con 82 revolucionarios dispuestos a luchar por la liberación de Cuba ante el imperialismo. La embarcación se llamó Granma y zarpó desde las venas de Veracruz en el río Tuxpan un 25 de noviembre de 1956. Había sido adquirida por el mexicano Antonio Conde, apodado El Cuate, y aunque el yate tenía una capacidad aproximada para 20 pasajeros, sus 82 expedicionarios navegaron durante una semana atravesando las aguas del Golfo hasta llegar al Caribe. El 2 de diciembre, el yate encalló cerca de la playa cubana Las Coloradas, abriendo un nuevo capítulo de lucha armada en la historia de la Revolución Cubana, que después de casi 3 años, vio su triunfo un 1 de enero de 1959, marcando el fin del régimen de Batista. El yate Granma representa un símbolo de hermandad entre los dos países. A casi 70 años de su partida del puerto de Tuxpan, nuestro país sigue rindiendo homenaje a la valentía de los expedicionarios que partieron llenos de ideales de libertad a través del Museo de la Hermandad México-Cuba, que se encuentra en Santiago de la Peña, Tuxpan, un museo que cuenta una de tantas historias que guarda nuestro Golfo. La barra de Sontecomapan es uno de los puntos geográficos y ecológicos más importantes en la región de los Tuxtlas en Veracruz. Es una barra arenosa que funciona como puerta natural entre la laguna de Sontecomapan y el mar. La barra regula el intercambio de agua salada, creando un ecosistema de manglares, esteros y humedales. Y es hábitat de aves migratorias, peces y especies endémicas. Entre la selva de los Tuxtlas y el Golfo de México se encuentra la barra de Sontecomapan, una franja de tierra que marca el encuentro entre el agua dulce de los ríos y la salada del mar. Este sitio, ubicado en el municipio de Catemaco, Veracruz, forma parte de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y está reconocido como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional cuya conservación es prioritaria por su valor ecológico. La laguna de Sontecomapan cubre más de 2.000 hectáreas y recibe el caudal de varios ríos: La Palma, Coxcuapan, Chuniapan, Cuazuntlán y Toro Prieto, antes de abrirse paso hacia el Golfo. En sus orillas crecen extensos mangles que superan los 20 metros de altura, rojos, negros y blancos, 3 de las 4 especies presentes en México. Estos ecosistemas regulan el flujo de agua, protegen las costas, sirven de refugio y son sitio de reproducción para innumerables especies acuáticas y terrestres. Sontecomapan es un punto clave para la biodiversidad de los Tuxtlas. En la laguna habitan más de 80 especies de peces, incluyendo el robalo, la mojarra, la lisa y especies endémicas como el pez cola de espada. Los manglares también albergan nutrias neotropicales, cocodrilos moreletti, iguanas verdes, tortugas de agua dulce y en las zonas de selva cercana, monos aulladores. Cada año, cientos de aves migratorias utilizan la laguna como escala en su ruta entre Norteamérica y Centroamérica. Garzas, halcones,
y patos comparten el cielo con especies residentes como la garza cucharón. En las playas próximas a la barra, tortugas marinas como la carey y la laúd, ambas catalogadas como en peligro de extinción, continúan anidando. Sin embargo, este equilibrio enfrenta amenazas constantes como la deforestación, la ganadería y la expansión turística que han reducido los humedales y alterado su dinámica natural. Aún así, la designación Ramsar y su inclusión en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas han permitido fortalecer su protección. La barra de Sontecomapan representa uno de los últimos humedales costeros bien conservados del Golfo de México, manteniendo viva una conexión esencial entre los ríos, los manglares y el mar, un sistema del que dependen especies, comunidades y procesos ecológicos únicos del sureste mexicano. Cuando viajamos, uno de los elementos más distintivos del lugar que estamos por conocer siempre son las artesanías. Es el caso de los lauderos en Veracruz, artesanos dedicados a la fabricación y reparación de instrumentos de cuerda, como guitarra, jarana jarocha, requinto, violín, entre otros. Los talleres de laudería son espacios donde se preserva la identidad cultural y se mantiene viva la música tradicional. Por hoy terminamos nuestro recorrido, pero los dejamos con una razón más para visitar y apreciar nuestro Golfo de México. El oficio que resuena. La música es un crisol donde múltiples elementos culturales intervienen y se mezclan. Desde la forma en la cual se presenta una pieza musical, los espacios donde se interpretan, los instrumentos utilizados, incluso los tiempos donde tal o cual canción debe o no tocarse. Sin embargo, hay aspectos relacionados a este arte que suelen ser dados por hecho, pero que sin ellos, su ejecución y presencia en las comunidades no sería posible. Tal es el oficio del laudero, y en este caso de aquellos en las regiones centro y sur de Veracruz dedicados a construir y reparar instrumentos de cuerdas para interpretar el son jarocho en talleres de ciudades como Coatzacoalcos, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Coatepec, Hueyapan de Ocampo, entre otros. ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! La figura del laudero y laudera en algunas ocasiones es una que concentra en sí el conocimiento de diversos campos. Por ejemplo, el cultural, ya que la mayoría, por no decir que todos, son músicos y músicas que saben el sonido que los instrumentos deben producir a la hora de ser interpretados, así como la afinación requerida en cada una de las canciones a ejecutar. También poseen el conocimiento técnico y de la biodiversidad local, con los cuales determinan, por ejemplo, qué tipo de manufacturas, maderas y resinas se requieren para lograr la sonoridad adecuada de cada instrumento. A la bruja me encontré, ay mamá. Ejemplos de las maderas utilizadas son la caoba, el cedro y el súchil. Por el lado de las resinas y elementos de origen animal, tenemos a las orquídeas Zacutli y Tzautli, así como de pezuñas, tendones y huesos de res utilizados en la creación del pegamento para ensamblar las piezas de los instrumentos. Estos saberes tradicionalmente no se enseñaban en escuelas o talleres, cosa que hoy en día es común, sino que muchas generaciones de maestros y maestras lauderas son producto de su propio acercamiento y pasión por aprender de otros lauderos, preservando y continuando así tradiciones producto del contacto entre las culturas europea, indígena y africana que han vivido y viven en esta zona de Veracruz. Este oficio cumple un papel crucial en la continuación de no solo la fabricación de los instrumentos típicos del son jarocho, sino que con esta actividad se transmite todo un sistema tradicional que a través del tiempo se ha mantenido e incluso adaptado a las innovaciones que implementan los nuevos lauderos. Para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. Este es el caso del uso de nuevas herramientas que hacen más eficiente el proceso de fabricación o el uso de maderas de distintos árboles en busca de generar un menor impacto ambiental. Al final,
no es solo un oficio, es un testimonio cultural que resuena en cada jarana, violín, arpa y guitarra que se toca en la región. Yo soy marinero, por ti seré, por ti seré, por